Ya hemos dado algunos datos a lo largo de esta mañana. 11.000 deportistas inscritos, punto de salida y de llegada a Sabiñánigo y por medio una ruta por Jaca, Canfranc, salto a Francia y vuelta a España por el Portalet, Sallent de Gállego y Viescas. La prueba quebrantahuesos ocupa hoy nuestro tiempo de entrevista, como lo hará todo el fin de semana en la localidad de Sabiñánigo y en los pueblos de alrededor. Nos acompaña en los estudios de Buenos Días Aragón Fernando Escartín, presidente del Club Ciclista Edelweiss, uno de los responsables un año más de este evento único. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días. Después de unos años complicados, y lo recordaba escuchando el otro día la rueda de prensa de presentación, pandemia, carreteras, calor, este año ya sí que sí, todo listo y tranquilos. Aquí en un evento tan grande hasta el último momento nunca se sabe, ¿no? De momento sí, se ha preparado, pues como todos los años, ¿no? Que llevamos haciendo pues ya más de 30 ediciones con la misma ilusión. Yo no estaba al principio, pero cada vez el éxito de este evento es la ilusión que se crea dentro de lo que es el club y el pueblo de Sabiñánigo por este evento. Tenemos buen tiempo previsto, pero como has dicho antes, nunca se puede saber, ¿no? Hay imprevistos que en el último momento pues pueden hacer que la prueba tenga algún percance. Esperemos que no, tocamos madera y de momento todo va bien y todo según lo programado. Bueno, pues ya toca esa prueba tranquila después de estos años tan difíciles, en definitiva. Por hacernos cuenta de la magnitud de la prueba, hemos dado ese dato de 11.000 deportistas inscritos, pero creo que son muchos más los que han intentado hacerse un hueco en la prueba. ¿Cuántos hay rezando por poder conseguir esa plaza en el último minuto? Bueno, hay que contar que aproximadamente se prescriben unos 12.000 cada vez, ¿no? Que es para poder tener acceso, ¿no? Pueden participar unos 9.000. Tú ya tienes ahí que descontar 3.000, pero después hay más de 500 que llevan más de 15 años participando, que tienen entrada directa, gente del club ciclista que tiene entrada directa, gente de patrocinios. Aproximadamente se quedan unos 5.000, 6.000 participantes cada año fuera. ¿Y los que participan cómo se reparten entre las dos pruebas, la quebrantahuesos y la treparriscos? Hombre, lógicamente la que más llama es la quebrantahuesos. Son aproximadamente unos 9.000, saltamos de los 9.000 en la quebrantahuesos y 1.700 aproximadamente en la pequeña. Lógicamente luego siempre puede haber una variación, no te viene nunca tanta gente como está apuntada, lógicamente, porque como en la vida normal siempre hay incidencias en la vida de las personas que te hacen venir o fallar, digamos. Uh-huh. Será difícil trazar un perfil entre tantísimas personas, pero ¿quiénes vienen y de dónde a participar en esta prueba, Fernando? Pues vienen de 27 países, hemos llegado a tener hasta de 34 países diferentes, ahora tenemos 27. Está subiendo el número de chicas, sobre todo, ya estamos saltando ya más de 700 participantes, y las principales regiones pues son, lógicamente, Comunidad Valenciana, País Vasco por cercanía, Cataluña, claro, y Madrid. Y aragoneses también, buena presencia. Aragón, son los segundos aproximadamente que más hay. Hemos dado algunos datos sobre el gran impacto económico que tiene esta prueba en el territorio. Entiendo que eso al final es toda una responsabilidad, ¿no?, para la organización también. Sí, por supuesto, mucho, ¿no? Como habéis dicho, pues bueno, genera prácticamente 18 millones de euros de impacto, pero solamente lo que es el fin de semana de lo que es la prueba, ¿no? Porque mucha gente viene antes, viene a prepararla, lógicamente, viene a ver los puertos del Pirineo, y hay mucha gente que no conoce el territorio y que después vuelve de vacaciones, no para hacer bicicleta, sino con la familia, ¿no? Es un evento que genera muchísima riqueza en el territorio. Dábamos el dato esta mañana, no sé si era en torno al 20% de esas visitas que luego vuelven, ¿puede ser? Sí, por el estudio que hicimos está por el 20%. Bueno, pues datos hay muchos, ya los hemos dado, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene esta prueba? ¿Cuál es el secreto del éxito? Antes como ciclista y ahora como exciclista, los cicloturistas se lo plantean, digamos, como si fuera un objetivo como para un profesional tour, una vuelta. Entrenan todo el año para esta prueba, al igual que el resto de marchas van, hacen el viaje, la carrera y vuelven. Esto es un entrenamiento para la quebrantahuesos, es una fiesta, un fin de semana que lógicamente viene mucha gente de fuera, vienen juntos, con los amigos o con la familia, los nervios de lo que es la prueba, después el propio evento. Este evento que tiene más voluntarios que en ninguna otra prueba y que hace que
que el trato con el participante sea exquisito, y luego el recorrido, este recorrido que pueda subir puertos míticos del Tour y de la Vuelta, pues eso a un cicloturista le llama mucho la atención y vuelve por esto. ¿Cuál es el tramo más exigente de la prueba para los que no somos conocedores, ¿no?, en el plano deportivo? Es muy difícil todo el recorrido, pero bueno, destacaría la dureza del Puerto del Mariblanc. Y después, lógicamente, cuando llegas muy cansado, pues el Portalet, que son 29 kilómetros de subida, hace que la carrera o la prueba llegue con las fuerzas muy mermadas, y ahí donde la gente lo pasa un poquito más justito. Pero luego, cuando llegan a Sabiñánigo, los primeros 5 minutos dicen que no van a volver. Una vez que se toma la primera cerveza, ya están pensando en la siguiente. No repetir en qué momento me he metido yo en esto, pero luego siempre se repite, ¿no? Hay muchos que repiten. Sí, por supuesto que sí. La gente que viene, todos son muy amantes del ciclismo, y el venir a esta prueba y vivir el ambiente que se vive este fin de semana aquí les hace volver a repetir. Pues si le parece, Fernando, vamos a incorporar a la conversación a otra de las protagonistas en este día, la propia localidad. Nos escucha ya a esta hora de la mañana Berta Fernández, que es la alcaldesa de Sabiñánigo. Alcaldesa, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están ahora mismo las calles de Sabiñánigo? ¿Ya se va notando lo que viene mañana? Bueno, pues yo creo que ahora mismo están no solamente en perfecto estado para la práctica del deporte del ciclismo, que es algo importante, sino además perfectamente también engalonadas con esas banderas de los 50 países que forman parte de la carrera este año, y a los que esperamos aquí en Sabiñánigo pues con toda la ilusión del mundo y con los brazos abiertos, por supuesto. Comentábamos con Fernando ahora y repasábamos ese impacto que en Sabiñánigo pues bueno, va mucho más allá de lo deportivo, ¿no?, de esta prueba. Sí, yo creo que esta prueba, además de ese impacto económico que se nombra muy a menudo, porque realmente es muy importante, es un motor económico fundamental, y sobre todo en esta época, ¿no?, de desestacionalización, de turismo y de visitantes, pues además de ese impacto económico tan fuerte de casi esos 18 millones de euros que están ya contabilizados, pues tiene también una serie de valores que yo creo que se perciben, ¿no?, cada vez que llega esta fecha, y sobre todo pues esa cohesión social que al final siempre se genera pues con la participación de esos casi 1.000 voluntarios, que desde luego son el alma y una parte importantísima de la carrera, y que luego además son de las partes mejor valoradas por los visitantes, por aquellos que participan, y no solamente ellos, sino que toda la localidad de alguna u otra manera se vuelca en este evento, y también pues otros valores como los pedagógicos o los medioambientales, con esa ecopandilla que a lo largo de todo el año en los coles de la localidad pues también trabajan aspectos medioambientales a través de la propia carrera de la Quebrantahuesos. Por lo tanto, como bien dices, mucho más que un motor económico, que es muy importante, pues además de todo eso es una carrera, es una prueba que desarrolla muchísimos valores sociales que desde luego son encomiables para todos. Alcaldesa, llegan estos días muchas personas pues acompañando a los deportistas, las familias, en fin, visitantes, aficionados. ¿Qué capacidad, cuántas personas pueden llegarse a concentrar estos días en Sabiñánigo? Pues los estudios hablan de unas 40.000 personas aproximadamente, entre participantes, acompañantes y también pues todas aquellas personas que vienen a trabajar durante estos días en la prueba, y que recordad que más o menos también el estudio valoraba en unas 1.800 personas las que desde diferentes aspectos, ¿no?, que hay que cubrir en la carrera, pues están involucrados de una forma directa en, vamos a decir, trabajos, ¿no?, para organizar todo este evento tan grande. Así que pues unos 40.000 son las personas que esperamos que vengan a partir de hoy, entre hoy, mañana y pasado, y bueno, pues nosotros encantados de que se vuelva a convertir Sabiñánigo en esa gran fiesta de la bicicleta que se convierte cada vez que está la Quebrantahuesos en nuestras calles. Desde luego que el epicentro Sabiñánigo, pero Fernando, también entiendo que trabajó en las comarcas del Alto Gállego, de la Jacetania, no sé si incluso hasta el Sobrarbe, en fin, que entiendo que vuestro radio de trabajo se va ampliando o ya viene siendo amplio en años anteriores, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. Luego también toca la zona de Sorbar, por lo que es la Trepa Riscos, y luego toda la parte francesa, ¿no? Interviene muchísima gente. Alcaldesa, además de la prueba, yo no sé si tienen preparadas más actividades a lo largo del fin de semana para recibir y para, bueno, pues proponer ocio, ¿no?, a esos visitantes que llegan también, a los acompañantes de la prueba deportiva. Pues lo cierto es que tenemos prácticamente a todas nuestras brigadas volcadas en cuerpo y alma en estas actividades, y lo que sí tenemos son entradas gratuitas a nuestros museos. Sabiñánigo hay 2 museos, uno en Las Redes, que es un museo de dibujo maravilloso, y otro en el Puente, que es un museo etnológico que tenemos también de los mejores, para que la gente pues pueda también pasar este tiempo, sobre todo los acompañantes, porque el que está pedaleando no le queda tiempo para mucho más. También nuestro parque de maquetas, que abrimos hace poco, pues estará abierto para que todo el mundo pueda visitarlo. Además está allí en Pirenarium, y hemos puesto este año también pues autobús gratuito durante toda la mañana, autobús urbano gratuito, porque nuestra localidad pues tiene un diseño muy longitudinal, y de esa manera pues también la gente puede ir de un sitio a otro, moverse por toda la localidad y bueno, pues ir conociendo también otras zonas de Sabiñánigo un poquito más alejadas de lo que es Pirenarium. Pues Berta Fernández, alcaldesa de Sabiñánigo, la vamos a dejar porque nos imaginamos que tendrá mucho trabajo, en fin, que estar pendiente de todo lo que pasa antes del inicio de la prueba, ¿no? Sí, estos días son intensos, pero bueno, en cualquier caso, como quien lleva la mayor parte del trabajo, como siempre es el Club Ciclista Edelweiss, pues nosotros solamente en este caso colaboradores y compañeros de viaje, que estamos encantados de que sea así. Pues alcaldesa, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Bueno, Fernando, recae sobre vosotros ese peso, lo decía la alcaldesa. No hemos hablado de la seguridad, que es un asunto también muy importante y que no sé si con el paso de los años notáis que el dispositivo tiene que estar pues muy bien engrasado para que todo esté en orden estos días, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Bueno, ya habéis dicho, ¿no?, que solamente en Guardia Civil ya llevamos prácticamente 200 miembros de entre tráfico y seguridad ciudadana, la gendarmería, ambulancias, que llevamos 40 ambulancias. La seguridad es lo principal en esta marcha, ¿no? El contar que son 11.000 personas y lógicamente el riesgo está ahí. Caídas siempre hay, accidentes siempre hay, y el nivel de seguridad que llevamos es muy grande. ¿Dormirá mucho o poco Fernando Escartín esta noche antes de la prueba? Dormiré bien, pero poquito, porque a las 5 de la mañana ya, lógicamente empezando a las 7:15 de la mañana, la prueba, pues el tiempo de dormir es justo, pero bueno, luego merecerá la recompensa seguro al final. ¿Y alguna tarea de última hora que quede pendiente? Seguro que hay muchas. Ahora cuando llegas a Sabiñánigo seguro que hay muchas, pero bueno, ahí tenemos un equipo tanto de los voluntarios, como ha dicho la alcaldesa, y luego sobre todo los miembros del Club Ciclista y Octavón, que nos ayuda en este evento, que lo afrontamos con la mayor prontitud posible. Bueno, pues precisamente por eso agradecemos más si cabe que nos acompañe aquí en los estudios de Buenos Días Aragón Fernando Escartín, presidente del Club Ciclista Edelweiss. Esperamos que vaya todo de la mejor forma posible y eso, que haya tranquilidad este año en la prueba y que la disfruten todos los que lleguen hasta Sabiñánigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Así rozamos ya las 8:30 de la mañana. Enseguida comenzamos el tiempo de tertulia, hoy con María López, Miguel Zandundo y Carlos Dávila. Vive Latino 2024. Hombres G, Mikel Izal, Bomba Estéreo, Los Planetas, SFDK y muchos más. Gastronomía, zonas de ocio y descanso. 24 horas de música y 3 escenarios en el Espacio Expo, el recinto más espectacular de la ciudad. Despide el verano el 6 y 7 de septiembre en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical más importante del mundo. Vive Latino. Entra en reactivadas.es y conoce las iniciativas presentadas al programa de ayudas a mujeres emprendedoras de la Fundación Isabel Martín. Ya puedes votar a tu favorita dándole me gusta a su vídeo. A cuidarse. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. El programa de salud y medicina de Aragón Radio. El mensaje que lanzamos es que la ayuda a distintos niveles y el asesoramiento son fundamentales a la hora de dejar... Los sábados y domingos a las 5 de la tarde, A cuidarse, con Marcos Ruiz. Y cuando quieras, en Aragón Radio Podcast.
Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Day will break, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how... Buenos días, Aragón. Esperanza Sánchez. Comenzamos ya el tiempo de tertulia, 8:32 con María López, que nos acompaña aquí en los estudios de la radio. Economista, buenos días. Hola, buenos días. Y nos escucha también al otro lado del teléfono Carlos Dávila, periodista. Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con vosotros otra vez. Muy bien, todo bien los dos en este día de empiece de verano, día de la música. Encima es viernes, hoy lo tiene todo el día, ¿no? Sí, es un día muy especial, ¿no? Los viernes siempre los contemplamos con muchísima esperanza cara a los acontecimientos de fin de semana. Acabo de escuchar la entrevista con la alcaldesa de Sabiñánigo y da mucha envidia este tipo de actos multitudinarios que se convierten en una actividad social. María nos comentaba además que tiene familiares muy, muy fieles a esta prueba, ¿no, María? Sí. Yo, un primo hermano mío la corre todos los años. Yo creo que seguirá corriéndola aunque tenga 80 años, ahí estará. Bueno, pues será todo un triunfo conseguir completarla año tras año. Sí, lleva muchos años repitiendo, todo un reto. Estamos aquí con María López, con Carlos Dávila y enseguida incorporamos a Miguel Zandundo a la tertulia, pero antes hemos dicho que en este colorido viernes, hoy además es, Ainara, el Día de la Música. Es el Día de la Música, efectivamente. Hemos hecho un recordatorio de esas canciones que les gustan a nuestros oyentes, a la gente que está caminando por la calle, y la pregunta que estamos haciendo es la siguiente. Vamos a poner el foco en la nuestra, en la de casa, en la música aragonesa. ¿Te gusta la música aragonesa? ¿La escuchas? ¿Vas a conciertos de música de grupos de aquí, de la tierra? ¿Echas de menos más programación musical en Aragón? Allá donde estés, ¿eh? No lo sabemos. Huesca, Zaragoza, Teruel. ¿Y deberíamos recibir en las aulas más formación sobre música? ¿Tú no has recibido formación de música? A mí me se ha tocado la flauta. Bueno, lo intentaron. Sí, ¿y qué tal? ¿Se te daba bien? No. Pero bueno, lo intentaron. Ha sido un no contundente, ¿eh? Ha sido un no contundente. No tengo oído. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues queremos escuchar a los oyentes 608-578-412 sobre este o cualquier otro asunto. María, en este Día de la Música, ¿alguna vez que creo que ha reivindicado tertulia cultural? Hoy, aunque sea un poquito, con este Día de la Música, no sé si tú tienes un título ahí en mente. Es que yo cambiaría todo. O sea, ¿daría más clases de música? Sí. ¿Daría otro tipo de clases? Sí. Si es que además la mayoría de los, cuando luego hablemos dentro de unos días del informe PISA y demás, si es que es lo que hay, la mayoría de los países que tienen unos sistemas mejores que los nuestros, o unos notas mejores que los nuestros, tienen una educación musical distinta, porque la educación musical, entre otras cosas, abre la mente muchísimo para todo lo que son las ciencias, las matemáticas, la física, la imaginación espacial. Así que yo reivindicaría una formación musical inicial distinta a la que tenemos hoy en día en España. Carlos, ¿qué te parece? Hombre, yo creo que es una pena, una lástima, es un auténtico atentado a la cultura que la música haya desaparecido de nuestros institutos, de nuestros colegios, en la educación incluso primaria. Yo creo que es una manifestación cultural de primerísima importancia, tanto como la literatura, la música regional, la música nacional, la música internacional, la música en definitiva tendría que ser incorporada al currículum de todos nuestros escolares, porque forma parte de lo que luego puede ser el comportamiento social. Es decir, a mí me parece que hay un agujero ahora mismo en nuestros jóvenes que yo creo que si les preguntas quién eran Beethoven, Mozart, pues probablemente ni siquiera saben de qué estamos hablando. Uh-huh. Horrible. Me parece que la eliminación de la música ha sido una tara, o convertirla solo en una actividad prácticamente preescolar, contra el propio currículum. Me parece una de las manifestaciones de incultura mayores que se han producido en el currículum escolar de nuestro país. Uh-huh. Bueno, pues tenemos acuerdo en este punto.
vamos a entrar ya con el debate de los asuntos de la actualidad en este día de final de curso para los escolares, para los niños. No así en las Cortes de Aragón. Hoy hay sesión, hoy hay pleno y lo tendremos además con el anuncio que llegaba ya ayer por parte del Gobierno aragonés, que dará el visto bueno dentro de 2 semanas al plan de Concordia con el que quiere defender la dignidad de todas las víctimas. Defender a las víctimas, condenar los regímenes totalitarios, pero lo que no vamos a permitir que hagan, y por eso lo dijimos antes de las elecciones, es decirnos cómo tenemos que pensar, cómo se tiene que reescribir la historia porque ustedes lo hayan decidido, y mucho menos cuando hay una mayoría democrática en esta Cámara que piensa de forma distinta. El presidente aragonés Jorge Azcón explicaba que el que se llamará Plan Estratégico para la Preservación de la Concordia se aprobará, como decíamos, en 15 días en el próximo Consejo de Gobierno. Lo decía en el pleno ayer en comparecencia a petición de la portavoz del PSOE, Maite Pérez. Un debate que se producía, vamos a recordar, por poner contexto a esta situación que ya viene de hace unas cuantas semanas, después de que la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón haya quedado en suspenso cautelarmente y de forma automática al admitir el Tribunal Constitucional el recurso del Gobierno central contra dicha derogación. La portavoz socialista Maite Pérez acusaba a Jorge Azcón de actuar con soberbia y con falta de respeto institucional. No daba crédito a lo que había dicho usted del Tribunal Constitucional. No bastaba con deslegitimar a la ONU, al Gobierno de España. Era preciso quitarle relevancia a la noticia y si para eso tiene que poner en riesgo el prestigio y la credibilidad del Tribunal Constitucional, hágalo. Así es como usted defiende España y las instituciones, señor Azcón. Esto decían los socialistas aquí en Aragón. En Madrid, en el Senado, el ministro de Memoria anunciaba que recurrirán, que combatirán los mal llamados, decía Ángel Víctor Torres, planes de Concordia. Abro el debate y, en fin, este asunto lo que sí que parece es que está lejos de resolverse y que tenemos tiempo, vamos a tener mucho tiempo para hablar de memoria democrática. María, ¿cómo ves esta situación, este panorama? Yo es que creo que es un tema que realmente tampoco está ahora mismo en la calle. No creo que sea un tema de debate diario de la gente. Al final es algo que se ha quedado entre comunidades autónomas y el Estado, en nuestro caso entre la Comunidad Autónoma de Aragón, porque decidió hacer una serie de modificaciones o cambiar la ley, derogar, hacer una nueva. Esto se ha tomado como un enfrentamiento, no solamente ya por la parte en sí de la memoria, sino ya generalizado de dimes y diretes, pues si no te sientas conmigo para todo yo no voy, si tú no quieres hablar de este tema pues tampoco vamos, y estamos en un impasse, en un enfrentamiento gobierno nacional, gobierno regional, para todo lo demás, pero empezando en un punto que de verdad yo creo que no es una de las primeras preocupaciones de la sociedad civil de hoy en día. Tenemos otras situaciones que preocupan muchísimo más a la gente que este campo. Yo creo que todo el mundo tiene ganas ya de decir, oye, vamos a pasar página, vamos a hacerlo lo mejor para todos, porque al final en una guerra y en una situación difícil hay muertos en los dos bandos. Vamos a dejar, yo creo que hay una reconciliación en la sociedad ya muy importante. Todo el mundo ha tenido, y según donde vivías o según donde estabas, te tocaba estar en un sitio o en el otro. No era tanto de ideología, sino del espacio físico donde habitabas en el momento en cuestión y seguir adelante. Es que hay que tener miras de otro tipo y empezar a trabajar en el presente y en el futuro, sin olvidar el pasado. Pero, hombre, yo creo que deberían de no sé cómo lo van a solucionar porque está un poco enrocado, ¿no? El sistema, a lo mejor desde fuera lo ves de otra manera, Carlos, no sé. Sí, lo primero que quiero decir es que no hay víctimas buenas y víctimas malas. Todas las víctimas son eso, valga la redundancia y la imposición lingüística. Son víctimas, por tanto hay que considerarlas todas tal y como fueron en su momento, que efectivamente fueron las víctimas, fueron la consecuencia de una guerra civil absolutamente tremenda entre hermanos que produjo un derramamiento de sangre verdaderamente insoportable. Eso por una parte. Por otra parte, lo del Tribunal Constitucional, hombre, yo creo que la reivindicación del Tribunal Constitucional por parte del Partido Socialista en estos momentos me parece difícil de hacerla, porque es que cada
decisión, cada sentencia del Tribunal Constitucional, con esta intromisión incluso a partir de constituirse como Tribunal de Casación, pues se está produciendo una auténtica estupefacción en la justicia. Digo que la reivindicación del Tribunal Constitucional no solamente es difícil, sino con algunas sentencias realmente imposibles. A mí lo que más me gusta de esta ley que se discute hoy en las Cortes de Aragón es la palabra concordia. Yo creo que es la palabra que utilizamos siempre durante la transición y que efectivamente, y de una forma muy desgraciada, se ha acabado por volar, por barrenar en estos tiempos. Yo creo que frente a lo que puede ser una ley de memoria un poco revanchista o muy revanchista, una ley de concordia, de contemplar aquel proceso como un proceso histórico que no tiene por qué condicionar lo que estamos haciendo ahora y lo que fue, por ejemplo, la transición, me parece absolutamente plausible. Por tanto, a mí la ley de concordia tiene que estar de actualidad, y en eso difiero contigo un poquito, tiene que estar de actualidad porque efectivamente aquella ley, la ley de memoria en general, ha sido, desde el punto de vista del Partido Socialista, una ley que viene a restituir una venganza que yo creo que ya estaba muy lejos de todo lo que es la organización societaria española. Por tanto, bienvenida la ley y sobre todo si se llama de concordia. 8:42 de la mañana. A esta hora ya nos acompaña también, abrimos la tertulia, como siempre, a 3. Miguel Zandundo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos y disculpad por el retraso. Para nada, siempre encantados de recibirte, Miguel, y lo que queremos es introducirte en el debate. Estábamos comentando pues que es actualidad ese plan de concordia que ya hace semanas anunció el Gobierno de Aragón. Parece que será dentro de 15 días cuando pase por Consejo de Gobierno, y llega en medio de todo el lío después de que la ley que derogaba la Ley de Memoria Democrática ya ha quedado en suspenso, después de que el Tribunal Constitucional admitiese un recurso del Gobierno central. En fin, al final el asunto está muy enredado y te planteo a ti que cómo ves esta situación y sobre todo si crees que estamos cerca, lejos de llegar a un final, a una situación definitiva. Sí, he escuchado la intervención de Carlos, al que tengo en gran estima y me alegro de saludarlo, aunque no sea de forma personal. A ver, a la ley de concordia yo creo que conviene no olvidar, querido Carlos y oyentes y María, conviene no olvidar un poco por dónde sale esta ley, dónde empieza. Es decir, el Gobierno de Aragón lo que pretende, aparte de este maraña legal en la que nos hemos encontrado de tú más, y ahora yo, y ahora mi tribunal decide, y ahora el otro me dice, con un informe vinculante o no vinculante, yo creo que es un marasmo legal que no acertamos a ver qué final va a tener, ¿no? Pero independientemente, cuando se pone en marcha la concordia es porque alguien percibe, el Gobierno de Aragón con Jorge Azcón al frente, que esta ley pretende derogar cosas que estaban incompletas, que eran sectarias, podríamos decir, y que se hacía una instrumentalización bastante fehaciente de lo que era la guerra civil o una parte de la guerra civil contada, ¿no? Se trataba incluso de traducir tragedias fratricidas para intentar todavía dividir. Estamos hablando de personas de más de 45, de menos de 45. Es que los de menos de 45 de esto no conocen nada y afortunadamente los de más de 45 lo teníamos casi olvidado. Entonces, cuando decía Carlos que esta ley hay que ampararla mucho en el apellido de concordia, yo creo que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque es que si no, parece que la ley de memoria democrática es justiciera y eso es lo que no puede ser la justicia, ni buena ni mala. Y desde luego nunca justiciera. Y con todos esos predicamentos, el Gobierno de Aragón pone en marcha un nuevo sistema que lo que quiere hacer básicamente son 3 cosas: tender puentes, reconocer la dignidad de todas las víctimas, y hago el hincapié en todas las víctimas, y crear una serie de espacios sin el que haya en ellos un borrado ideológico, que es lo que entienden, y del Consejo Consultivo de las Cortes de Aragón, órgano garante y único plenipotenciario para traducir leyes en Aragón, lo entendieron así. Esto no es un capricho, ni mucho menos en Aragón. Entonces, con eso es lo que nos estamos enfrentando y ese es el marco de juego. Y a partir de allí, que vengan muchas reuniones, que vengan dimes y diretes y resoluciones judiciales. Pero nos encontramos en ese marco a día de hoy. Pues fijaros además que yo me parece que es una antigualla incluso contra la propia comunidad nacional, contra la propia comunidades regionales en cada caso, que tengamos que hacer ahora leyes de concordia. Es que estamos hablando de una guerra civil que terminó en el 39, vamos hacia los 100 años. Es decir, que todo se supone, Carlos, se supone.
Sí, es verdad. Se supone que acabó en el 39, porque no lo sé, si no lo tengo tan claro. Hablo históricamente. Luego otra cosa es la interpretación en la que yo creo, porque oblicuamente tú lo has dicho, con lo que también yo estoy bastante de acuerdo, que aquello terminó en un cierto momento y se ha resucitado de una forma absolutamente indigna. Que a estas fechas tengamos que hacer una ley de concordia, un plan de concordia que se enfrenta a una ley que a mí me pareció en su momento absolutamente sectaria, es una antigualla política que efectivamente se enfrenta en contra todo lo que es el uso social, político e histórico de nuestro país. María. Me parece absolutamente deleznable. Sí, por eso yo no os decía antes, o no quería decir que esto se tiene que olvidar y se tiene que zanjar, que no es lo prioritario. No, o sea, yo entiendo y estoy de acuerdo con vosotros que sobre todo la parte de concordia es fundamental, porque tiene que coger a toda la sociedad y no volver a sacar unas rencillas que ya están olvidadas, pero entiendo también que en estos momentos hay otras cosas y no se puede dejar esa negociación comunidad autónoma-Estado paralizada porque no haya un acuerdo en este punto, que no es algo prioritario para nosotros, que se tienen que hablar, se tienen que sentar, pero también se tienen que sentar pues para ver la cesión que haya de los presupuestos generales del Estado a la comunidad, de volver a tener esas reuniones que se tenían bilaterales que hace muchísimos años que no se hacen, de reactivar todo lo que tenga que ver con resto de cosas. No se puede quedar todo paralizado porque haya un enfrentamiento entre el Estado y la comunidad autónoma por una visión de lo que unos tienen de memoria histórica y otros tienen de plan de concordia. A esta hora, 8:47 de la mañana, y en medio de estas idas y venidas y del debate político, vamos a destacar un nombre, el de Esteban Jiménez Ezpeleta. Es el primer aragonés asesinado en la Guerra Civil que ha sido identificado en Cuelgamuros. Así lo comunicaba a su familia ayer el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Fue fusilado en agosto de 1936 en el cementerio de Borja. A esta hora nos escucha su nieto, que es Esteban Lagota, que es además en la actualidad alcalde de Magallón. Esteban, buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Bien, estoy bien. ¿Cómo recibían la noticia ayer? No sé qué sensaciones tienen hoy todavía después de haber conocido esta noticia. Bueno, pues la noticia, por supuesto, fue de alegría. Fue también sirvió para un poco rememorar a los que faltan, a mi padre, que yo hubiera gustado estar en este momento. Y me alegré también por mi tía, que vive aún y va a tener esa satisfacción. Su tía, la que era hija de Esteban Jiménez. Exactamente. ¿Cuánto tiempo llevaban tratando de encontrar los restos de su abuelo, Esteban? Vamos a ver, después supimos, sabíamos hace mucho que sí que se lo habían llevado a Madrid, pero ya como todo estaba paralizado. Y a partir de que empezaron con esto de Cuelgamuros a intentar ver, nos tomaron el ADN y pues ahí estábamos a la espera, pero como con estos bienes políticos, pues ya, en fin, fue una sorpresa. No sé si han podido hablar con otras familias, además es que no ha sido la única víctima asesinada durante la Guerra Civil, pero sí la primera identificada. En fin, ¿en dónde está el debate de cómo están o qué es lo que esperan el resto de familias? Pues mira, eso sí que no, pues me imagino que estarán pues como nosotros, ¿no? Expectantes, esperando también que a los que hayan tomado el ADN, a los que quieran, que me imagino que serán todos los que quieran recuperar a sus víctimas, pues no hemos hablado con nadie. Bueno, pues sí que estoy en contacto con Pilar Jimeno, que es la presidenta de la asociación de la memoria histórica, sí. Y hasta que es muy activa en el tema y nos tenía informados y todo esto, así que con ella sí que teníamos contacto. Bueno, pues Esteban Lagota, gracias por habernos atendido después, insisto, de ese día pues de intensas emociones, imaginamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, buenos pues, días. Buenos días. Al final, ya lo escuchan, el debate político está sobre la mesa con los planes, las leyes y en medio, pues bueno, ese trabajo que durante tantos años pues llevan tantas familias esperando. En este caso, pues bueno, el momento de recibir la noticia, imaginamos que pues cuanto menos emocionante, ¿no?
A mí me gusta más llevarlo, Esperanza, al terreno emocional, ¿no? Yo creo que el terreno político es una página que tenemos que pasar lo antes posible. Discurren los temas de memoria democrática de forma paralela, quiero decir. Sí, pero que al final nos tenemos que quedar con las sensaciones. Somos personas. Esto, desde luego, altera el cortisol de todos los familiares afectados porque tienen una emoción que habían olvidado en la mayor parte de los casos y que han vivido con ese duelo que ya está saldado hace muchos años y que ahora lo han tenido que retomar con una esperanza ciega, aparentemente hasta ahora que se ve la luz, de poder reencontrarse con los restos de sus familiares. Yo lo meto en el terreno de la emoción y ahí en el terreno de la emoción es donde las personas nos movemos de una manera diferente, afortunadamente, que a los políticos, ¿no? Porque somos capaces de exteriorizar lo que supone, fuera parte de lo que significa, que es que significa muchas cosas esto, pero lo que supone realmente para las familias. Y el testimonio de un alcalde que además es familiar y que lo vive en primera persona y lo cuenta y es capaz de emocionarse durante muchas horas seguidas cada vez que se le pregunta y que está en el umbral de romperse a llorar, porque esto pues de alguna manera sí que cierra un capítulo para esa familia, no cierra nada más, yo creo, para la guerra civil o para el conflicto, para equilibrio, para lo que cada uno lo quiera poner, ¿no? Yo creo que cierra en el orden estrictamente personal, familiar, y se acaba un duelo que siempre acompaña y que se hace muy largo, y todo duelo tiene que tener un final, y ahora parece, bueno, pues que afortunadamente lo van a tener. Yo creo que lo primero que hay que decir es que es el máximo respeto para esta familia, el máximo respeto para la historia de esta familia, y evidentemente decir a continuación algo. En Cuelgamuros, en el Valle de los Caídos, como se llamaba hasta hace muy poco tiempo, hay restos, hay personas enterradas de uno y otro bando. Por lo menos es lo que se presumió siempre, no solamente desde el franquismo, sino desde los expertos que habían estudiado exactamente en aquella necrópolis qué tipo de restos había. Es decir, yo pregunto solamente lo siguiente con gran y buena intención. Cada vez que se identifique un resto de una persona como la de este señor, que perteneció a uno u otro bando, ¿vamos a dar noticia de lo que pasó? Si resulta que ahora se identifica que también otra persona entrada o llevada a Cuelgamuros pertenecía al bando nacional, ¿vamos a dar noticia de lo que pasó? ¿Vamos a dar noticia de que fue fusilada o asesinada por uno del otro bando? A mí me parece una deriva absolutamente peligrosa. Y hacer de esto propaganda política, cuando yo estoy convencido y estoy de acuerdo contigo en que esto es un tema emocional, familiar, personal, a mí me parece de una falta de inteligencia política y sobre todo de un aviso a navegantes en el sentido de que aquí podemos estar en una especie de revancha permanente, hueso a hueso, que a mí desde el punto de vista ya incluso personal me parece peligrosísimo. María. Ya, sí. Perdón, sí. No. Pues efectivamente, es que al final tiene que quedar dentro de lo que es el ámbito familiar. ¿Que llega tarde para muchos? Pues lamentablemente sí, pero la cuestión es que pueda llegar, sea de donde sea, porque insisto en lo que os decía antes, es que muchísima gente no estuvo en un bando o en otro por convicción política, estuvo en un bando o en otro porque donde vivía y donde residía, esa zona estuvo en un bando o en el otro y le tocó luchar ahí y siendo gente pues muy joven, lógicamente la mayoría de ellos hombres que fueron obligados a ir ya a enfrentarse a otros cuando no era una situación que estaba dentro de los propios pueblos, y que se quedaron las mujeres al cargo de las familias y de todo y de los pequeños y de seguir adelante. Y esa es la situación que todos, es que la mayoría de nosotros, pues como decís antes, una separación de 45 para arriba, yo casi la subiría a 50. A ver, yo tengo 53 y cuando falleció Franco yo tenía 4 años. Y si mis abuelos murieron muy jóvenes y no he tenido la posibilidad de que contaran, ni mi abuelo estuvo en el frente de Teruel. Sí, entonces, es que no va de una ideología de lo que podamos pensar sus herederos o la ideología que podamos tener nosotros con lo que a ellos les tocó vivir. Y todas las familias de España que lleven aquí 2, 3 generaciones han tenido a alguien en esa situación. Entonces,
que se cierre el círculo para cada familia, como cada uno lo pueda cerrar, pues enhorabuena. Pero no podemos volver a estar constantemente intentando reabrir un debate de una guerra que nadie quiere que se vuelva a repetir. Lo que hay que conseguir es que quede en la memoria para que no se repita, que aprendamos de los errores cometidos en su momento para que esa historia no se repita dentro de nuestro país. Lo dejo aquí, faltan 5 minutos para las 9 de la mañana para avanzar en otros temas antes de llegar a En Punto, y cambiamos radicalmente de asunto para hablar de infraestructuras en Zaragoza, en concreto de la Torre del Agua, María, que ya hablamos de ella el pasado viernes aquí, y ya tenemos más datos después del anuncio de la semana pasada. Será 2027 cuando la Torre del Agua reabra reconvertida en faro de la logística. Será tras una intervención, una adecuación valorada en 7 millones de euros. El Consejo de Administración de Expo Zaragoza Empresarial aprobó ayer, por unanimidad, la licitación del proyecto y la dirección de obras por 153.000 euros. Y dotar de contenido no solamente a la Torre del Agua, sino también al Pabellón de Aragón y a otros equipamientos, dotar de un contenido que tenga un cierto simbolismo relacionado con la logística, relacionado con la energía, relacionado con el agua. Bueno, pues un proyecto para devolver ese protagonismo al espacio de la Expo 16 años después y empezando por esa Torre del Agua, pero vendrán más. ¿Qué expectativas tenéis de este proyecto? María, vuelvo a empezar contigo. Pues hombre, yo creo que al final, como decíamos el otro día, si realmente sirve para ponerlos en marcha y ya de una forma constante, pues como se ha hecho con otros, bienvenido sea. Es mucho mejor edificios de este tipo que tengan un uso, y el gobierno, los distintos gobiernos de Aragón lo han venido haciendo. Pues hoy día, por ejemplo, la gente más mayor se acordará de cómo estaba hace unos años Aljafería, cómo está hoy en día, la cantidad de visitas que tiene, que luego también hablaremos de turismo, o cómo está, por ejemplo, cómo estaba el edificio Pignatelli, lo que tiene hoy, o bien otros edificios que se utilizan en todo Aragón. Entonces, edificios emblemáticos, poder tener un uso de forma constante, hacen que el mantenimiento sea muchísimo más sostenible y más llevable, y poder de verdad realzar esos edificios. Hay que hacer una inversión muy importante inicial, sí, claro, porque hay que hacer una reapertura. Llevan 16 años cerrados, tienen un deterioro que ya tenían en ese momento porque se hizo para un objetivo concreto que duraba 3 meses, y ahora, bueno, pues hay que readaptarlos. Entonces, bienvenido sea siempre que de verdad esta inversión sea porque van a tener un proyecto que dure como mínimo un medio plazo. Carlos. Sí, a mí me parece estupendo, me parece estupendo que se revitalice todo lo que son las infraestructuras de la Expo, porque yo me quejaba, me parece que era la semana pasada, sí, de que las Expo... Ya lo recuerda. Que la Expo, al final, la de Zaragoza y también la de Sevilla en su momento, se quedara huérfana de contenido apenas terminaba su periplo social, en el tiempo en que estuvo pendiente de no tener ningún otro tipo de planteamiento más que el planteamiento ferial. Yo creo que lo de la Torre del Agua me parece que completa un ciclo de revitalización de la Expo que a mí me parece absolutamente imprescindible en estos momentos. Resulta que no se entiende que estas estructuras, estos edificios, que en un cierto momento nacieron con tal interés y con tanta dedicación a una determinada cosa, al final vayan quedándose, muriéndose por lisis, como habéis dicho hace un momento. Es que hay edificios que están abandonados desde 12 años. Esto ya no depende de los gobiernos, depende incluso del planteamiento inicial de la Expo. Yo siempre he denunciado que antes de hacer una Expo ferial, como en un cierto momento pudo parecer, habría que prever lo que se iba a hacer después con estos edificios. Bienvenido que sea esto 12 años después. 30 segundos, Miguel. Hay que alabar el papel proactivo del gobierno de Aragón, que se ha empeñado en ocupar todos esos edificios de la Expo con muy diferentes dependencias, desde la Ciudad de la Justicia, muchas dependencias del gobierno autónomo, un palacio de corrupción que funciona, y es que al final, lo que decían los dos compañeros de tertulia, el camino lo marcó Barcelona 92. Barcelona utilizó prácticamente todas las infraestructuras, las dinamizó, las vendió. Sevilla no lo hizo, Terra Mágica no lo hizo en Valencia, y Zaragoza no lo ha hecho tampoco. Y ahora estamos muy necesitados en Aragón de iconografía, necesitamos símbolos, emblemas, edificios que tienen de nosotros. La Romareda será uno. Yo estoy seguro que la Torre del Agua va a tener vida porque el gobierno de Aragón está empeñado en tenerla. O sea que apostemos, que es en el 27, bienvenido sea, se empieza ya, por lo menos.
Las 9 de la mañana. Y hasta ahora volvemos a mirar por dónde pasa la actualidad a esta hora, Ana. Alrededor de 11.000 deportistas están inscritos procedentes de casi una treintena de países. Se dan cita mañana en la Quebrantahuesos y en la Treparriscos. Son 2 pruebas cicloturistas emblemáticas que generan un impacto económico de casi 18 millones de euros en las comarcas Alto Gállego y Gacetania. Sabiñánigo es el punto de salida y llegada, es una de las localidades en las que se aprecia ese impacto, pero participantes y familiares también llenan hoteles en otros municipios como Viescas o Canfrán. Es un impacto que va más allá de las pruebas porque el 20% de los participantes vuelve para conocer la provincia oscense en otras épocas del año. Fernando Escartín es el presidente del Club Ciclista del Beis. Bueno, genera prácticamente 18 millones de euros de impacto, pero solamente lo que es el fin de semana de lo que es la prueba, ¿no? Porque mucha gente viene antes, viene a prepararla, lógicamente viene a ver los puertos del Pirineo, y hay mucha gente que no conoce el territorio y que después vuelve de vacaciones, no para hacer bicicleta, sino con la familia, ¿no? Es un evento que genera muchísima riqueza en el territorio. También en la provincia de Huesca, un hombre de 25 años de origen chileno fallecía ayer tarde cuando practicaba piragüismo en el río Ara, en el término municipal de Torla-Ordesa. Era vecino de la comarca de La Hoya de Huesca y guía deportivo. Carlos Pérez. El fallecido había salido a hacer piragüismo con 2 acompañantes cuando volcó y salió despedido de su kayak, continuando el descenso hasta un remanso en el que sus compañeros lo encontraron inconsciente. El río multiplicaba por 6 su caudal habitual a su paso por Voltaña debido a las fuertes lluvias que cayeron en la zona, alcanzando un máximo de 189 litros por metro cuadrado. Estas condiciones climatológicas adversas no permitieron activar la unidad aérea de Huesca ni la de Benasque, y cuando se lo localizó al accidentado presentaba signos no compatibles con la vida. Con este accidente ya son 10 los fallecidos en montaña en lo que llevamos de año. Por lo demás, hoy continuará el Pleno de las Cortes. Allí tenemos ya una unidad móvil con Víctor Vicente y Rafa Navarro. Rafa, buenos días. Buenos días, hoy sesión de control al gobierno con preguntas al presidente Azcón, marcadas principalmente por la sanidad y por la educación. En lo sanitario, el presidente Azcón va a responder a la pregunta de la portavoz del PSOE, Maite Pérez, acerca de la situación actual de la sanidad aragonesa, y también en materia sanitaria contestará al portavoz de Izquierda Unida, Álvaro Sanz, sobre cómo afecta la doble actividad del personal sanitario en la capacidad del sistema de salud. Además, el portavoz de Chunta, José Luis Oro, va a preguntar al presidente sobre coherencia política. En concreto, la pregunta dice literalmente qué correspondencia existe entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace en el ejercicio de su acción política. Y Aragón Teruel existe, por parte de su portavoz Tomás Guitarte, va a cuestionar a Azcón hasta qué punto puede confirmar el presidente si las plantillas van a disponer en el próximo curso escolar del número necesario de profesores en los centros de enseñanza obligatoria, y si se va a garantizar una oferta de formación profesional de calidad en los centros públicos de las comarcas rurales. De las Cortes al Ayuntamiento de Zaragoza, gracias Rafa. Hoy el Ayuntamiento va a dar a conocer novedades sobre el programa Alquila Zaragoza. Lucía Peralta. Este programa trata de lograr que los propietarios que disponen de viviendas para alquiler en la ciudad las pongan en el mercado y facilitar así un mayor número de este parque de alquiler en Zaragoza. El programa garantiza a los propietarios el cobro de los pagos sobre su vivienda y permite también que puedan solicitar ayudas específicas para la rehabilitación. La iniciativa proporciona pisos con un precio de alquiler un 20% inferior a la tasación del mercado. Este programa cuenta además con la colaboración de los administradores de fincas y los agentes de la propiedad inmobiliaria, que son quienes se encargan de captar vivienda y de ofrecer asesoramiento tanto a propietarios como a inquilinos. En la provincia de Teruel, hoy comienza una nueva edición del Festival Poborina Folk, que es ya la número 24. Eva Lázaro. Una veintena de grupos actuarán en la pequeña localidad del Pobo a lo largo del fin de semana, además de música con actuaciones gratuitas. En este festival, uno de los más consolidados de la provincia, también se puede disfrutar de hogueras, salvadas, contemplación de estrellas o talleres. El Pobo, que tiene unos 70 habitantes, recibirá a lo largo del fin de semana 5.000 asistentes, y para que todo funcione correctamente es clave la participación de voluntarios para la habilitación de barras para comer y beber y un área de acampada. Fuera de Aragón, el Gobierno va a aprobar en Consejo de Ministros del próximo martes la rebaja del IVA del aceite de oliva al 0%
a partir del 1 de julio. Recordamos que el Ejecutivo ya rebajó el aceite de oliva del 10 al 5% en 2023, una medida que, como decimos, ahora se intensifica. El IVA del aceite de oliva se quedará en el 0% a partir del 1 de julio. Y en deportes, gran victoria de España ante Italia, que le clasifica para los octavos de final de la Eurocopa. Alex García, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Por 1-0 vencía la selección española, un encuentro en el que dominó de principio a fin y donde solo la falta de puntería impidió una victoria más amplia. Segundo triunfo de España en 2 partidos, le asegura su presencia en octavos de final como primera de grupo, donde la selección española se enfrentará a un tercero de otro grupo. Ese partido será el domingo de la semana que viene. En el Real Zaragoza ayer presentaba la campaña de abonados, que está marcada por la renovación del estadio, que va a impedir que pueda haber nuevas altas y cambios de localidad. El objetivo, reubicar a los abonados de la zona de Gol Sur. Y de cara al fin de semana, 2 grandes citas, como comentabais antes, la Quebrantahuesos. Mañana la podrán seguir en directo en Aragón TV y en el streaming de Aragón Deporte, al igual que el partido definitivo por el ascenso a Segunda Federación para el Cuarte el domingo a las 6 ante el Laredo. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, buenos días. Buenos días, ya se van las tormentas y de hecho se disipan las nubes en gran medida. Este viernes va a ser un día más amable, más despejado. Algunas nubes bajas esta mañana en la Ribagorza, en la Litera, también cerca de la Jacetania, y esta tarde algún chubasco muy localizado cerca de la Sierra de Gúdar. La temperatura fresquita ahora mismo y además tenemos algo de cierzo que irá soplando casi todo el día. De hecho, ese cierzo se va a volver a reforzar el sábado por la tarde y el domingo. Y algunas nubes tendremos el sábado por la tarde también, un cielo más cubierto con alguna lluvia en Zaragoza y en Huesca. El domingo las nubes más prietas quedarán en la Ibérica, pero por la tarde se disiparán. Buenos días, Aragón. Esperanza Sánchez. 9:06 de la mañana. Seguimos aquí en tiempo de tertulia con María López, Carlos Dávila y Miguel Zandundo, con debate de distintos asuntos de actualidad, que vamos a interrumpir un minuto todavía más para, bueno, pues hacer balance de lo que fueron las intensas tormentas del día de ayer. Gran tormenta a distintas horas en distintos puntos. Vamos a irnos a un punto en concreto, que es la Laguna de Gallo Canta. Desde el albergue, en este bonito entorno a caballo entre la provincia de Zaragoza y Teruel, nos escucha ya su gerente, que es Javier Mañas. Javier, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien, una mañana fresca después de la tormenta de ayer. Te vamos a pedir que nos ayudes a hacer la crónica de lo que pasó ayer allí, e insistimos porque nos lleva pues a un límite entre 2 territorios, entre 2 tierras. ¿Cómo fue la tarde de ayer? ¿Hubo lluvia, también granizo? ¿Cómo fue? Sí, bueno, pues ayer fue una tarde bastante movida. Además, estábamos mirando cómo evolucionaba la tormenta, porque a la hora de la comida, bueno, allí de sobremesa se veía como los aplicaciones del tiempo parecía que la cosa no iba a venir, o sea, en el móvil no daba que hubiese mucha agua, y de pronto, bueno, cuando serían las 5 más o menos, o 4:30, 5, empezó. Yo estaba aquí en casa, vivo en una casa que es de madera y tiene el tejado pues con estas tejitas de chapa, y empezó a caer, pero con un tremendo sonido que inundaba todo, no se oía ni televisión ni nada, y cayó una granizada en muy poco rato, pero muy fuerte, muy fuerte. O sea, cayeron, luego he preguntado a los vecinos, dice que se cayeron 35 litros en muy poquito rato, que, bueno, provocó ahora, por ejemplo, tenemos la zona de la balsa inundada, daños en la cosecha, en los huertos, en las plantas de todos los vecinos. Venía un poco así de la zona del este, y pues algunas cosas se salvaron, pero otras cosas, a mala cosecha, pues otra granizada. Uh-huh. Entonces, por eso te iba a preguntar por los cultivos, y aunque claro, en tu caso no como agricultora en tiempo o en actividad principal, pero sí que ya nos cuentas que lo que comentaban los vecinos es que lluvia muy intensa e incluso daños, ¿no? Sí, granizó en muchos sitios en el centro del pueblo, y granizada en los cultivos, en lo que es en el término, en bastantes zonas del término, lluvia que se penetró, agua que se penetró en las casas, y una granizada muy intensa, muy espectacular, que duró poco, pero el granizo no muy gordo, al venir con agua, pues provocó una riada en la zona baja del pueblo, que ahora tenemos la balsa inundada,
Plaza, o sea, fue bastante espectacular el momento, ¿no? Sí. Pues Javier, que te presentábamos además como gerente del albergue Gallo Cant, y nos recordaba a María, y así lo vamos a decir, como alcalde también de Gallo Canta, ¿no? Sí, ahora también claro. Asumí las labores de alcalde y bueno, por ejemplo, ayer tuvimos también una incidencia por la noche que había un cable en el suelo. Se descubrió ya casi a las 8:30, a las 9, que cruzaba la carretera, y enseguida, bueno, llamamos a emergencias y la verdad que se solucionó muy bien, ¿no? A las 11 ya estaba el cable fuera, porque era un cable que corría peligro, era de alumbrado público. Al final nos dijo eléctricas, pero vino bomberos, se retiró el cable, vino la Guardia Civil y vino eléctricas. Al final dijo, esto lo tenéis que hablar con nosotros, pero ya estaba el peligro subsanado, o sea que el cable ya no estaba en mitad de la carretera, o sea que muy bien por esa parte, pues muy bien, porque fue muy rápido, pero que hay cosas que van saliendo y que tienes que estar pendiente, y que bueno, las vamos solucionando. No podemos solucionarlas nosotros, sino que esperamos que nos echen una mano externa, porque es imposible hacerlo nosotros, y bueno, en ello estamos, y también esperamos vuestra ayuda, ¿no?, en difundir estas cosas. O sea que encantados de volver a hablar con vosotros una mañana y celebrar este día nuevo, que sea bueno para todos y un poquito menos meteorológicamente intenso que ayer. Bueno, pues siempre da gusto hablar con Javier Mañas, además tan polifacético, y te pido que seas muy breve, porque sé que podrías extenderte muchísimo en este asunto. ¿Cómo está la laguna, Javier? Pues la laguna estaba bastante seca, y ahora está un poquito menos seca, pero tiene muy poca agua. O sea, la zona de Gallo Canta es una laguna muy extensa, que tiene un lagunazo grande y otro pequeño. El pequeño estaba totalmente seco, y el otro pues tenía, el último dato que mandaron era de 9 centímetros. O sea que esto se está secando poco a poco. Claro, tenemos fenómenos de una gran granizada y tormenta que aporta pues bastante agua en un momento, y luego fenómenos de una sequía que no va cayendo. Entonces pues la laguna lo va resintiendo, ¿no? Se va secando poquito a poco. Bueno, a ver si es el ciclo, y a ver cómo evolucionamos. Pues Javier Mañas, muchísimas gracias por habernos acompañado y ayudado a completar la crónica de las tormentas de ayer en esta mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y buen día. María asentía sobre lo que sucedía ayer en Gallo Canta, conocedora del impacto que tuvieron allí las tormentas. María. Sí, bueno, es que pues al final mi familia es muy amplia, entonces también toca parte de Gallo Canta, y por eso lo conocíamos. Y efectivamente, pues anoche tuvieron también el problema del cable, y luego que vienen de un año que el año pasado hubo grandes problemas en la zona por la sequía y una pérdida de cosecha importante por la sequía, y este año pues tienen una pérdida importante también de cosecha en general en la zona por la granizada que cayó ayer. Así que bueno, pues afortunadamente tienen otros factores turísticos que hace que la gente vaya a Gallo Canta y a todos los pueblos de la zona, que bueno, pues como también habéis nombrado antes, es Zaragoza y es Teruel, y bueno, pues hay otras alternativas para ir a esa zona. Y 13 minutos, y qué bien me viene que hables de turismo, María, y así volvemos a saludar a Ainara, que ya nos acompaña de nuevo en el estudio. Ainara, buenos días. Aquí estoy, que por cierto quiero comentaros que hemos hecho una pequeña ronda de localidades donde la tormenta hizo acto de presencia, pero sin incidencias, por fortuna. Nos dicen en Daroca, sin incidencias, o por ejemplo en Anento, sí llovió, pero no... Debe de ser muy localizado en Gallo Canta. Sí. Con esas afecciones. Pero bueno, decíamos que le tomábamos el testigo a María para hablar de turismo, porque titular, Aragón ya supera los datos turísticos de 2019, que fue precisamente el año en el que alcanzamos el récord máximo de visitantes. Ainara. Sí, justo antes de que la pandemia llegara. Estamos oficialmente ya en el verano, pero lo bueno de esto es que Aragón ha dejado de
de tener el verano y el invierno como la exclusiva del turismo, ¿vale? Incorporamos ya las 4 estaciones o cualquier momento del año para visitar nuestra tierra. Los datos, en lo que va de año, Esperanza, hemos recibido 1.073.127 viajeros y se han registrado más de 2 millones de pernoctaciones. Es una cifra, como dices, que está por encima del año 2019. Se ha registrado un 1,17% más de viajeros que el año pasado en estas mismas fechas y un 16% más en pernoctaciones. Así que parece que el verano promete si lo que hasta ahora llevamos es bueno. Bueno, pues esos son los datos. Os pido valoración. Miguel, en tu caso, al final, datos de récord, buscamos explicaciones, se están haciendo las cosas bien, los atractivos se valoran más, nos hemos recuperado de la pandemia, en fin, ¿qué lecturas no hacemos de estos datos? Son muchas preguntas, Esperanza, vamos por partes, como decía el forense, ¿no? Vamos a ver, los datos son buenos, objetivamente buenos, nos colocan en el 2019, que fue el año de los 80 millones de personas que nos visitaron en España. Fue el mejor año, partido por una inercia en la cual queríamos basar, y Sánchez así lo hacía con una trampa saducea. Parte de nuestro crecimiento económico lo quería enmascarar en el desbordante crecimiento del turismo que se frenó con la pandemia en España, en Aragón, como en todo el mundo, hay que decir, ¿no? Los datos son muy buenos, rompe la estacionalidad, como bien decía nuestra compañera ahora. Ese era uno de los retos que hay en Aragón, porque Aragón tiene la oferta multianual, es decir, todos los meses, todas las épocas del año. Es muy visitable Aragón en un radio de 300 kilómetros arriba a abajo, que parece mucho, pero que es una comunidad autónoma desde el punto del Pirineo hasta el final de Teruel, es muy extensa y se puede hacer. Y estamos en muy buenas manos, efectivamente. El otro día Jorge Moncada, el director general de Turismo, que ha tomado las riendas con una determinación absoluta, tiene 2 objetivos, que uno no se hablaba y yo creo que estaba en mente de muchos del panorama turístico, que es intentar fomentar el turismo de Aragón entre los aragoneses. Nosotros no conocemos, desde el Alto Aragón no se conocen muchas. Hablaba María ahora y vosotros de Gallo Canta. No se conoce bien en Huesca Gallo Canta, de la misma manera que en Gallo Canta, en los valles, en las cuencas mineras, no se conoce, quizá Panticosa y Ordesa sí, pero otros atractivos del Pirineo no. Y son el público más cercano, el público que gasta de 2 días de fin de semana, las pernoctaciones. Hablamos 1.200.000 viajeros, 2 millones de pernoctaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que hacen una noche y media. Tenemos que luchar porque hagan 2, 3 noches. Así es como se conoce el territorio, como el dinero corre. ¿Y qué está haciendo Turismo de Aragón? Pues efectivamente ir a lo que se hacía antes siempre, ir a buscar. Acaba de hacer una misión comercial en México con bastante éxito, a la vuelta, por ejemplo, el director general sí lo comentaba, y una misión comercial que se va a hacer en Asia, en Japón. ¿Por qué? Porque no están viniendo los turistas japoneses después de la pandemia, no están viniendo, pero hay que ir a buscarlos, ese es el esfuerzo. Y conociendo a los aragoneses, que nosotros somos mucho de ir a los sitios y que nos vean, porque siempre entendemos que en el cuerpo a cuerpo nuestro mensaje gana muchos enteros, la dirección general está implicada en eso, no puede nada salir mal. Aunque acompañe el tiempo desmedidamente como ayer con las tormentas. Nada puede salir mal. Carlos, te robo el turno de palabra un segundito porque María hoy nos tiene que dejar un poquito antes, pero para que pueda opinar sobre este asunto antes de marchar. Sí, bueno, básicamente yo creo que es muy importante todo lo que está habiendo de turismo, de cara al turismo interior, la apertura, porque claro, la pandemia parece que solamente fue 2020 y no es así. Entonces, toda la apertura que ha habido ya a nivel generalizado. Es muy importante también las ferias, la atracción que hay de ferias, porque claro, en las pernoctaciones no hemos visto si era turismo de trabajo o turismo de ocio. Claro, no está desgranado. Claro, que venga otra vez, que volvamos a tener ferias importantes en toda la región, que la gente se mueva de un sitio a otro, es muy importante, y sobre todo la apertura nuevamente que ha habido hacia el turismo asiático. El turismo asiático es un turismo que no le gusta el sol y la playa, es un turismo que le gusta el interior, que le gusta la cultura, que le gusta ver cosas que no tiene para nada en su zona, en su área, y que disfruta y hacen pues recorridos desde temas culturales, apertura de Camino de Santiago, enoturismo o cualquier otra área, siempre que sea distinto a lo que es sol y playa, que es lo que era el turismo que teníamos antes por excelencia en España. Entonces, esta apertura del turismo interior, de la España interior, yo creo que no solamente para Aragón, sino para el resto de regiones poco pobladas del interior de España, está siendo algo muy importante. María, rozamos las 9:20 hoy y lo contamos porque es cita de actualidad. Nos dejas para irte a otro
a otro Sí. importante evento como es esta tertulia, ¿no? Sí, hay un desayuno ahora mismo con las 3 alcaldesas de las capitales de Zaragoza a las 9:30, entonces les dije que me iba de aquí un poquito antes y llegaba un poquito tarde entre los saludos y demás al otro espacio, así que hoy os abandono unos minutos antes, pero vamos, nos escuchamos el viernes otra vez. Eso es, María, muchísimas gracias y que A vaya vosotros, muy bien. Que vaya bien. Ahora, Carlos, sí que no te daba ese turno de pregunta precisamente para despedir a María. La lectura que se hacen de estos datos turísticos, mucho han comentado los compañeros ya. Pues la lectura es muy positiva. Efectivamente, esta playa de turistas nacionales, regionales, de turistas locales que se está produciendo no solamente en Aragón, en toda España, hay que enfocarlo desde un punto de vista de lo que es el rendimiento social y económico de todo el país. A mí me parece extraordinariamente importante este tráfico de personas que van o por cuestiones profesionales o sencillamente por ocio, como decíais, que se muevan y que cada día rindan más beneficios económicos a cada zona que visitan. Esto es estupendo, pero al tiempo se está abriendo un debate que yo sencillamente quiero ahora señalar de una forma muy incidental. ¿Tanto turismo nos conviene? Esto es lo que está en algunos lugares, a raíz de lo de los pesos turísticos y tal, planteando desde algunos lugares de la izquierda de una forma que a mí me parece realmente inconveniente. Naturalmente que no nos conviene por una razón fundamental, porque la principal industria de este país, la principal industria de este país en general y en particular en regional, es el turismo. No vayamos a cortocircuitar lo que es nuestro punto de vista, desde nuestro punto de vista, lo mejor que podemos ofrecer a los demás. Y el turismo no es que sea una cosa marginal de la que nos tengamos que avergonzar. Efectivamente, habrá que en algún momento cortocircuitar lo que puede ser el abuso en algunas fundamentaciones turísticas, pero evidentemente, vuelvo a repetir, datos estupendos de los que no hay que avergonzarse, porque en algunos sitios, por ejemplo en Barcelona, parecen que sí se avergüenza. Al respecto decía precisamente el director general de Turismo hace unos días aquí en Buenos Días Aragón, le preguntábamos, más siempre es mejor, y bueno, los datos de hecho son muy buenos. Sin duda, hombre, y hay que apostar por la sostenibilidad, que ese también es otro camino importante para trazar en turismo, y también tenemos aquí muchos proyectos en marcha en ese sentido. 9 y casi 22 minutos de la mañana, vamos llegando a la recta final de esta tertulia y volvemos a mirar al plano político y en este caso al pleno del Congreso de los Diputados. No quiero despedirme sin comentar con vosotros que ayer el Congreso, con la abstención de Partido Popular y Vox, convalidó el decreto ley que reforma el subsidio por desempleo, mejorando la cuantía, ampliando el número de colectivos beneficiarios y siendo compatible con un trabajo. Luz verde a esta reforma que, eso sí, se presentaba por segunda vez, tras ser rechazada en enero, y que forma parte de uno de los hitos comprometidos con Bruselas para el cuarto desembolso de fondos europeos. Vamos a escuchar a Yolanda Díaz, que es la ministra de Trabajo, defendiendo ese subsidio de desempleo en la Cámara. No sé si podemos escuchar ese sonido. En cualquier caso, Miguel, Carlos, este es un debate que viene de largo, ha costado, pero ha salido adelante. ¿Qué opinión os merece? Yo voy a ser muy breve porque, quiero decir, esta es la oportunidad de elegir el momento adecuado para plantear algo que parecía lógico. Es decir, se planteó en enero, se planteó mal, contracorriente, sin transparencia, sin información, contra tus propios socios. Esto es el relato de lo que hizo Yolanda Díaz, Sumar. Lo hizo contra Podemos, que hizo Podemos darse la vuelta y ponerle una traba insalvable en un momento crucial, porque estábamos en puertas electorales y donde estaba en tela de juicio la viabilidad del proyecto de Sumar, que ya se ha visto no había. Pero en cualquier caso, en aquel momento parecía que sí que podía aglutinar ella a toda la izquierda, ella solita a toda la izquierda. Entonces, ayer, ya sin ese furor, pasadas las elecciones, visto el desastre de Yolanda Díaz en general y de Sumar en particular, pues ya Podemos ha dado visto bueno admitiendo una pequeña cláusula que era mantener la cotización del 125% para los parados de larga duración que perciben ese subsidio. Era tan fácil como eso. Eso podía haberse solucionado en enero, una conversación, no digo de barra de bar, pero casi. ¿Qué ha pasado? La inoportunidad. Plantearlo de aquella manera, Yolanda Díaz lo planteó como era un éxito sin precedentes, como casi todo lo que presenta ella, y se le dio la vuelta. Y le dolió donde más podía hacerlo, que era socialmente, apartándole y quitándolo del orden del día. Eso le molestó mucho y la recolocó en el sitio. A partir de ahí no vio vuelta buena. Lo de ayer pues ha pasado sin pena ni gloria. Se ha aprobado, pero no ha tenido más trascendencia. Para nada la que generó en enero, para nada. Carlos. No, mi opinión sobre los subsidios en general es que no dan riqueza al país,
no dan riqueza. Yo comprendo que esto es un bálsamo de fierabrás que soluciona la vida, probablemente, no la vida, soluciona la subsistencia a algunas personas que están en paro permanente y que evidentemente tienen que ser atendidas. Pero en vez de promocionar lo que es la formación profesional, en vez de promocionar lo que es la apertura de puestos de trabajo en casi todas las regiones españolas, no estamos más que en el subsidio del desempleo, el subsidio a los jóvenes de 18 años, lo que ayer hizo el presidente del gobierno diciendo que va a nombrar no sé cuántos asesores científicos para cada uno de los ministerios. ¿Para qué necesita el Ministerio de Administración Territorial un investigador científico? Para nada. Es decir, en principio, muy bien, de acuerdo, lo explicabas estupendamente tú hace un momentito, esto venía de atrás, se ha corregido, bienvenido sea, pero esto no soluciona para nada la disminución de las cifras de desempleo, para nada. Efectivamente, lo que hace probablemente es engordarlas. Y 25, en este Día de la Música, vamos a cerrar esta tertulia a ver con qué propuesta musical. Algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios. Bueno, pues yo creo que el motivo del tema hoy nos lo pone fácil con esas primeras letras. Miguel Zandundo, a ver, esta decisión musical para hoy. Así es. Bueno, yo he elegido una canción, una pieza del profesor Postnagel. Es una pieza que yo creo que, siendo viernes, nos quita mucha presión de tanto política, de tanto cuelgamuros, de tanto dato, de tanto subsidio, y nos mete en el turismo, que yo creo que es el tema más graciable de la jornada. Tiene una reminiscencia muy clara a tiempos pasados también, como nos venimos refiriendo con muchas cosas, cuelgamuros, sin ir más tiempo, y responde un poco a la iconografía de aquel turismo que en España se veía como la gran solución en la época de aquellas películas de Paco Martínez Soria, de José Luis López Vázquez, porque esta canción refleja un poco eso y nos vuelve a decir que estamos en el mismo camino, basando en el turismo una buena parte de nuestro futuro inmediato con las vacaciones y de nuestro futuro inmediato como país. Así que me he permitido traerla, espero que les guste y la disfruten en un buen viernes. De música va hoy el día, Ainara, por eso les hemos preguntado a los oyentes qué te cuentan en el 608-578-412. Por suerte que les gusta la música. Y la aragonesa, además. Leo, por ejemplo, a Picaraza, que dice, y música aragonesa, sin ninguna duda me quedo con la Ronda de Voltaña. Para María Ángeles, ella dice que debería estar más presente en las aulas, la formación musical. De alguna manera está presente en nuestras vidas. ¿Qué decir de Aragón? La gran cosecha que tenemos. Fleta, pasando por la Bordeta, Bullonera, Ixorray, más birras, Bumburi, Amaral, interminable. Y todos los jóvenes que vienen pisando fuerte. Chema, familia, yo escucho música aragonesa, me gusta Olga y los Ministriles y como en la Ronda de Voltaña, o Laura, que adora la música aragonesa. Y un último mensaje. Este no tiene que ver con la música, pero aquí opinamos de lo que se habla, y es el caso de Miguel Ángel. Me parece que de memoria andamos un poco justos. Quiero recordar que los edificios de la Expo se construyeron con vistas de aprovechamiento tras la Expo y con muchas empresas involucradas interesantes. De repente quiero recordar que hay una crisis brutal de construcción y todo se paralizó. Zaragoza, dice, estaba rozando ser la cuarta y rozando la tercera incluso del país. Bien, que retomamos, ¿no?, larga vida a ese proyecto que todavía está ahí, claro que sí. Descanse en el sedante, sillón de un buen hotel. Bueno, pues hemos escuchado música de los oyentes de Miguel Zandundo. Y Carlos, que no te voy a dejar a ti sin preguntar, en este Día de la Música, ¿nos das un título así para despedir la tertulia de este viernes? En el Día de la Música lo único que hay que hacer es celebrarlo y reivindicarlo, pero bien traída esta canción, desde luego, porque viene a cuento de todo lo que estábamos hablando hasta ahora, pero convendréis conmigo, lo digo de una forma jocosa, que desde un punto de vista artístico la música esta es absolutamente deleznable.
Pues aquí lo dejamos. Miguel Zandundo, Carlos Dávila y María López, a la que ya hemos despedido. Muchas gracias por acompañarnos en esta tertulia de viernes de Buenos Días Aragón. Feliz fin de semana y feliz arranque de verano. Igualmente. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a Carlos, al que se lo doy vía teléfono, en tanto en cuanto esperarlo dárselo en persona, futuriblemente. Carlos, me alegra mucho Como saludarte. últimamente estoy yendo a Zaragoza, me encantará recibirlo en la propia Zaragoza. Claro que sí. Olvide sus problemas. Venga, pues hacemos una breve pausa y vamos con deporte, con lo mucho celebrado ayer tras esa victoria de la selección española, que ya mira los octavos de la Eurocopa. Buenos días, Aragón. En Aragón Radio, Historia de Aragón. En el programa de este sábado de Historia de Aragón te contamos desde las 3 de la tarde la historia del científico Santiago Ramón y Cajal, su paso por la terrible guerra de Cuba y mucho más. Y si te lo pierdes, puedes escucharlo en podcast cuando quieras en aragonradio.es. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Cada día te esperamos puntuales como siempre en No Llegues Tarde. De 5 a 7 y media, de lunes a viernes, tu cita con la actualidad en Aragón Radio. No Llegues Tarde, con Lorenzo Río y Ángela Puertolas. Para los deportes, 9 y 31 minutos. Alex García, buenos días. ¿Qué tal, Esperanza? Buenos días. Hoy, y me lo vas a permitir, mira que se sufre aquí con el Real Zaragoza y lo venimos contando semana tras semana. También la Sociedad Deportiva Huesca ha hecho sufrir este año. Qué gusto venir con una dulce y bonita victoria, la de la selección española anoche ante Italia. Espectacular. No por el resultado, porque uno ve 1-0 y gol en propia puerta y puede pensar que ha sido un partido cualquiera. Pues para muchos ha sido el mejor partido de la selección española en la última década, o incluso en los últimos 15 o 20 años, desde que España fue campeona. Ha tenido una etapa complicada y ayer hizo un gran partido en un gran escenario, y todos los españoles, muchos que estuvieron ayer en las gradas, disfrutaron de lo lindo con el juego de España. O sea, que el que se haya levantado y haya visto solo el resultado, que no se equivoque. Claro, no. Si ve el resumen del partido se dará cuenta que la selección española tuvo muchísimas ocasiones para llevarse el triunfo, y que el mejor jugador del rival fue el guardameta Donnarumma, el portero del Paris Saint-Germain, que evitó una goleada para su equipo. Muchos jugadores destacados en la victoria de la selección española, como el lateral Cucurella, Fabián o sobre todo Nico Williams, que se llevó el MVP, el jugador más valorado del partido. Estaba así de orgulloso el seleccionador nacional Luis de la Fuente. Estoy encantado, orgulloso, pues no solo por el resultado, por ganar una grandísima selección, que viene la última campeona de Europa, sino por la manera de haber ganado el partido, de todo lo que se ha ofrecido. Pero siempre consciente de que esto es muy difícil. También lo dije cuando llegué, que estaba convencido que no había una selección mejor que nosotros, y sigo pensándolo. Eso sí, con buen criterio el seleccionador, con los pies en el suelo, y quiere evitar comparaciones con la selección española histórica campeona de la Eurocopa o del Mundial. Es pronto todavía, dice Velafuente. No es cuestión de comparaciones. Aquellas fueron campeones. Nosotros estamos todavía muy lejos de tener posibilidades de serlo, pero estamos haciendo un camino. En esa idea, pues nos hace ilusión que se hable y incluso se especule, se piense que podemos llegar a hacerlo, ¿no? Escuchamos a más protagonistas. Nico Williams, del que hablábamos antes, feliz y contento por su actuación y sobre todo por la victoria de la selección española. Bueno, la verdad es que hoy me he encontrado increíble, ¿no? Al final mis compañeros me han dado todas las facilidades para encontrar ese 1 para 1, que yo creo que es mi fuerte. Sí que es verdad que al final, cuando te vas la primera de lateral, tienes más confianza para encarar la siguiente vez, y bueno, la verdad es que me ha salido todo muy bien hoy. Solo el larguero frenó a Nico Williams, que hizo un auténtico partidazo, y estaba también muy satisfecho con el partido de sus compañeros el capitán de la selección española de fútbol, el delantero Álvaro Morata. Estamos contentos, hemos hecho un gran partido contra una gran selección que creo que no ha tenido casi oportunidades de hacernos daño. Podía haber sido diferente el resultado, pero ellos tienen un grandísimo portero que es de los mejores del mundo.
España ya está en octavos, se va a ver las caras contra un tercero de grupo, a priori un rival menos cualificado, veremos cuál es porque todavía se desconoce. Será el domingo de la semana que viene, así que vayan haciendo planes los oyentes. El domingo de la semana que viene se disputarán los octavos de final, eso sí, antes España tendrá que jugar el último partido de la fase de grupos, ya sin nada en juego, ante la selección de Albania. La agenda de la Eurocopa para hoy, con 3 partidos: a las 3 de la tarde Eslovaquia-Ucrania, a las 6 Polonia-Austria y a las 9 de la noche Países Bajos-Francia. Mucha tela que cortar. No sé, Alex, si te está sorprendiendo a ti Croacia, que a priori venía como una de las favoritas, que con España, pues en fin, no consiguió vencernos. Albania le costó, tuvo que remontar un 1-0, si no recuerdo mal. Sí. Croacia acabó empatando y de hecho lo tiene muy complicado. Si no le gana a Italia, está eliminada del torneo. Es cierto que hay grupos que todavía no están resueltos y que todavía hay opciones para muchos conjuntos, porque muchos terceros de grupo se van a clasificar, pero va a haber selecciones importantes que o van a sufrir o se van a quedar fuera. Afortunadamente, la selección española ha empezado el torneo de una manera fantástica. Ojalá que tengan gasolina para llegar hasta las rondas finales y, ¿por qué no?, soñar con lograr el título. Bueno, pues mucho fútbol por delante, pero no podemos hablar de deporte sin, Alex, hacer un poquito de repaso. Ya lo hemos hecho sobre todo desde el plano del impacto que supone la quebrantahuesos, que empieza, mañana. Ya llevarán un buen rato pedaleando, ¿no?, los participantes. Espectacular lo que se viene, y es un clásico. Yo creo que todos los oyentes de Aragón Radio saben la trascendencia de esta prueba, la marcha cicloturística más importante de Europa, que sale pues muy prontito, mañana al filo de las 7 de la mañana, así que menos de 24 horas para que todos los participantes de la quebrantahuesos primero y de la treparriscos después disfruten de una jornada que apunta a ser apasionante. Hemos escuchado antes en estos micrófonos al gran Fernando Escartín. Vamos a escuchar a más protagonistas hablando de la quebrantahuesos, como es el caso de Quique Ascaso, que nos hablaba de las cifras, de lo que supone, lo que mueve esta quebrantahuesos a nivel deportivo y también a nivel económico. Estamos con los 9.000 ciclistas que nos permite Francia en quebrantahuesos. Entre parriscos andamos sobre los 1.800, 2.000. Veremos al final cuántos pueden salir el sábado. Número de voluntarios, que es nuestro fijo y nuestro proyecto, ¿no?, más importante, y el que hace posible que las marchas sean posibles, pues seguimos en 1.000 voluntarios. También va a tener protagonismo Aimar Zubeldia, icónico ciclista de la década del 2000 y de los años 2010, y que va a rendir un homenaje a la quebrantahuesos a este ciclista vasco que se pasaba por los micrófonos de Aragón Deporte en las últimas horas explicando lo que supone para él. Yo en mi caso por lo menos mantengo un poco la vena esa de competitiva, ¿no? Y bueno, cada uno tiene sus retos, de toda la gente que sale en la quebrantahuesos y la treparriscos, pues bueno, tiene en mente algún tiempo o algún reto, o hacerlo entre amigos o lo que sea. Y también fundamental en esta quebrantahuesos la Federación Aragonesa de Ciclismo. Su presidente es Luis Marquina. La quebrantahuesos para los ciclistas es como un hito que hay ahí, y que todo funciona alrededor de la quebrantahuesos, en cuanto a calendarios, en cuanto a licencias, en cuanto a pasión. La quebrantahuesos a nivel deportivo, me vais a permitir que yo hable un poco más de lo deportivo, es también una locomotora del mundo del ciclismo para las federaciones. Que nadie se lo pierda. Los que no estén presencialmente en Sabiñánigo o los alrededores lo pueden seguir a través de Aragón TV desde las 12 y a través también del streaming de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Bueno, pues hemos contado lo que pasó ayer, ese partido de la selección española, lo que pasará mañana, que es esa quebrantahuesos que empieza. Todavía tendremos que esperar un poquito más para el inicio de la temporada, el inicio de la Liga, pero el Real Zaragoza ya trabaja en su campaña de abonados, Alex. Que fue presentada en el día de ayer, una campaña distinta a las habituales por la inminente remodelación del Estadio Municipal de la Romareda. Tiene los detalles Guille Coscolla. Guille, buenos días. Buenos días. Lo ha hecho bajo el lema Tu eterna Romareda y marcada por la renovación del Municipal, con la reubicación de los aficionados de la zona de Gol Sur, la primera en ser reformada, como principal objetivo. No habrá, por lo tanto, nuevas altas ni cambios de localidad, mientras que quienes se sentaban en esa grada sur, que dejará de existir, podrán sentarse en otras zonas que tengan huecos. No renovar o hacerse con un abono sin asiento por 60 euros
que permite conservar la antigüedad y el número de socio, pero sin acceso al campo. El resto podrán renovar hasta el 5 de julio con el mismo precio que quienes se abonaron más tarde la temporada pasada. A partir del día 8 se comunicarán las posibles reubicaciones para los afectados de Gol Sur, que se hará mediante antigüedad. Actualmente el Real Zaragoza tiene 29.000 socios y el aforo de la Romareda el año que viene será de unos 24.000. Gracias, Guilla. Además, noticia de última hora que adelanta Aragón Deporte. Mario Soberón va a ser nuevo futbolista del Real Zaragoza. Está atado, delantero que va a llegar libre después de acabar su contrato con el Eldense. La pasada temporada anotó 9 goles en 34 partidos con el conjunto levantino. El club aragonés ha ganado la carrera a varios clubes de segunda división que estaban interesados en este futbolista. Repito, Mario Soberón se va a convertir en las próximas horas en nuevo futbolista del Real Zaragoza. Y mientras tanto, en la Sociedad Deportiva Huesca se sigue esperando a que se concrete la ampliación de capital del club. Alex Castresana, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En el Huesca, de momento, todo sigue parado a la espera de que la ampliación de capital sea una realidad. Tal y como informó su consejero delegado, Javier Cruz, la idea es comunicárselo a la Liga antes del 30 de junio, con el objetivo de que dicha ampliación compute en el límite salarial y la dirección deportiva pueda comenzar a materializar los primeros fichajes. A falta de incorporaciones, el Huesca sigue dando forma a la pretemporada, que comenzará el 8 de julio y que ya conoce 2 amistosos. El club anunció ayer que el conjunto oscense se medirá a los Osasuna el miércoles 24 de julio en un campo todavía por determinar en tierras navarras. Otro partido de nivel que se une al del Alavés, que se celebrará 2 semanas después en la ciudad deportiva del conjunto vasco. Gracias, Alex. Además, destacamos del resto del deporte de nuestra comunidad autónoma. El domingo la gran cita a las 6 de la tarde, televisado por Aragón TV y el streaming de Aragón Deporte, el partido definitivo por el ascenso para el Cuarte a Segunda Federación ante el Laredo después del 1-1 de la ida. Además, en las últimas horas hemos conocido la renovación de Michel Sanz como director deportivo de la Sociedad Deportiva Tarazona. En natación, gran actuación del joven aragonés Luis Domínguez, que ayer rozó la mínima olímpica en los 100 metros lisos. Aún así puede ir a París en el relevo 4%. Y hoy por la mañana el barrio zaragozano de San José rinde homenaje a la deportista zaragozana Salma Parayuelo, el barrio donde creció y se formó. Hoy le van a rendir el homenaje que se merece la grandísima jugadora de fútbol de la selección española y del Fútbol Club Barcelona. Esto para el que piensa que el deporte descansa en verano. Alex, muchísimas gracias. A ti, un placer. Pues así llegamos a las 9:41. Enseguida, tiempo a la carta con Luismi Pérez. Abre la ventana que vive la mañana al cuarto y la cocina. Aire, aire, aire pasa. Aire nuevo, aire fresco a la casa. Aire, aire, pasa que tenga la puerta abierta. Luismi Pérez, nuestro hombre del tiempo de cabecera. Buenos días. Buenos días, Esperanza. ¿Qué me estás queriendo decir sutilmente? ¿Qué nos estás queriendo decir sutilmente con este tema que nos propones hoy? Temazo de José Mercé y con el viento que va a ser el protagonista del fin de semana. Ese aire, ese cierzo que va a soplar hoy, esta tarde un pelín más intenso. Mañana por la mañana va a aflojar un pelín para volver a apretar el sábado por la tarde y el domingo. Por tanto, como también dice la canción, si dejas la puerta abierta, pues la alegría para la casa. Lo que pasa es que se va a enfriar un poco, porque el fin de semana mucho calor precisamente no va a hacer. Y si encima dejamos todo abierto al cierzo, pues habrá que echarse la colcha encima. Bueno, pues vamos en primer lugar, y antes de dar paso a los mensajes de los oyentes, a profundizar un poco en esa predicción para el fin de semana. Tenemos muchas cosas por delante, empieza el verano, tenemos la quebrantahuesos, tenemos las alfonsadas en Calatayud también, y tenemos muchas otras cosas que nos contarán los oyentes. Así que, Luismi, ¿qué esperamos para este fin de semana? Básicamente el día más... vamos a tener bastante tranquilidad porque no va a llover gran cosa, hay que decir eso ya de partida al fin de semana. Vale. Hoy muy poca agua,
algún chaparrón esta tarde cerca de la Sierra del Rayo, que por algo se le llama así allí en esa zona sudeste de Teruel. Y de hecho será sobre todo ya en el Maestrazgo de Castellón, donde lloverá algo. En el resto de Aragón hoy ya no esperamos las tamborradas y las burradas de agua también, que cayeron ayer o antes de ayer. El cielo más bien, eso, despejado, y la temperatura cálida, pero no demasiado alta, y con ese cierzo que no dejará de soplar. Mañana se nubla. Mañana por la tarde, sobre todo. Va a ser un tiempo más plomizo el que va a quedar. Vale. Por tanto, si alguien tiene que hacer fotografía panorámica, pues mejor por la mañana, que el sol estará más presente. Llegará a llover un poco en el Pirineo, por tanto, la quebrantahuesos en algún momento se llegarán a mojar los corredores y las corredoras. Básicamente ya, pues los que queden más rezagados, porque lloverá más bien tarde. En el resto de la comunidad lloverá muy poquito. Y el domingo despertaremos con nubes pegaditas a toda la Ibérica, a las 5 villas, al Pirineo. Después por la tarde el domingo acabará siendo un tiempo más soleado y no demasiado caluroso. De hecho, el domingo incluso pues perderemos los graditos que ganaremos mañana sábado. Esperanza. Vale, bueno, pues los de la piscina igual se lo tienen que pensar un poco quienes quieran estrenar ya el verano, pero sí, para el resto yo creo que es un tiempo muy agradable el que nos planteas, Luismi. Vamos, si te parece propinas, ya. Sí. Propinas, un poquitito más de calor, pero bueno, agradable. Que no nos vamos a demorar más, que son las 10 menos cuarto y que queremos escuchar a los oyentes. Vamos a recordar que pueden enviarnos mensajes, ya tenemos algunos y enseguida vamos con ellos en el 608-578-412. Y que si quieren línea directa, pase directo para preguntarle directamente a Luismi, pueden llamar al 944 1020. 944 1020. Llaman, nos saludan, nos saludamos y le plantean su pregunta a Luismi. Ainara. El Alcorce es el 900. Es que... Bueno, ahora que me dice, Ainara. Ahora que me dice. Vamos a empezar con la voz de los oyentes, porque José Ramón ha madrugado, ha grabado un audio en el que te pregunta Luismi esto. Buenos días, amigos. A ver, Luismi, ¿qué fin de semana vamos a tener de tiempo en Zaragoza? Ya, se lo voy a decir yo, ventoso, porque sí. Porque cuando Luismi habla de cierto, yo me imagino ya la cosa en Zaragoza, ¿no? Sí, va a ser el típico fin de semana o los típicos días que en Zaragoza tenemos ese viento que en la capital aragonesa no suele soplar muy, muy fuerte. Hay también mucha literatura al respecto de que en Zaragoza o en el Ebro tenemos de los sitios más intensamente ventosos de España, y no es así. Más en el Pirineo, por ejemplo, en la Ibérica sopla con más intensidad. Pero sí que es verdad que luego está la persistencia de ese viento y, por tanto, la tozudez de ese viento, que es lo que vamos a tener este fin de semana. Casi todo el fin de semana en Zaragoza, hay que decirle al compañero que estaremos con ese cierzo, y el momento en el que puede llegar a caer 4 gotas será mañana por la tarde. Pero eso, 4 gotas, mojarse el suelo, que no piense en grandes tormentas, porque no va a ser así. Vamos con Ricardo. Buenos días, Luismi. El tiempo en la Sierra de Alsasua, en la Sierra de Aizcorri. ¿Sí? Buen programa, gracias. Pues nada, gracias a ti, Ricardo, por fiarte de nosotros. Bueno, de Luismi. Es un honor que además pues ahí tengan en cuenta el tiempo que puede hacer, en este caso pues unos kilómetros al noroeste. Y si nos habla de este fin de semana, Ainara, Esperanza, pues va a haber bastantes nubes. A ver, estamos en lo que se llama la dorsal pluviométrica de Navarra. ¿Y wow, qué significa eso? Estamos en el sitio más de los sitios más lluviosos de Navarra. Navarra ostenta, la zona más lluviosa de España. ¿Más que el País Vasco? Más que País Vasco, sí. En Navarra, en el Valle del Baztán, allí en el extremo noroeste, y ya lo que sería el Valle del Bidasoa, entrando en Guipúzcoa, rozando con Euskadi, sí. Es la zona más lluviosa de España. Luego está la Serra do Xurés, que está en el extremo sur de Ourense. Y el tercer sitio más lluvioso de España, la gente ni se lo imagina, está en Cádiz, está en Grazalema, por ejemplo, donde tenemos a Jesulín. Ahí en Ubrique, pues ahí es uno de los sitios más lluviosos. Bien, dicho esto, Alsasua y compañía, allí en esas sierras del noroeste de Navarra, bastantes nubes el fin de semana, y la lluvia un poco más persistente va a caer entre mañana por la tarde y el domingo por la mañana. Básicamente un tiempo bastante plomizo. Venga, pues tiempo plomizo para la Sierra de Alsasua, para esa dorsal pluviométrica de Navarra, que me lo he apuntado, Luismi. Tenemos más peticiones. Sí, 900 44 1020, el teléfono que ya está sonando. Me dejas colarme, ¿verdad? No te dejo porque tenemos ya a María José al otro lado del teléfono. Pues nada, no y me cuelo. Hemos prometido no hacer esperar, así que María José, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué mensaje tienes para Luismi? Cuéntanos. Sí, que quería saber qué tiempo tendremos el día 29 de junio. 29 que se casa mi hijo y a ver en Sietamo, en Huesca.
Sí. Bueno, la semana que viene, Luis, Faltan mi días a ver qué se puede adelantar. Faltan días. ¿no? El día 29 es el día de San Pedro, además. Si no me equivoco, ¿no? Sí, San Pedro, San Pablo y San... Luis me conoce el tiempo y el santoral, todo. Sí. Es que me gusta mucho el refranero y la paremiología también. Y sobre todo la castellana, no me la acabo. Pues, a ver, día 29 nos queda todavía 8 días. María José, con pinzas esta previsión, con pinzas. Pero... justamente el fin de semana de la semana que viene es muy probable que vuelvan algunas tormentas, pero muy con pinzas, porque quedan 8 días. Y en cualquier caso, sería más hacia el norte, más en la Sierra de Guara y ya en el Pirineo. Por tanto, ya tan cerquita de Huesca será más difícil. Pero si puede, el viernes de la semana que viene le acabamos de actualizar que todavía no habrá llegado a la boda. Claro, María José, la semana que viene nos vuelves a llamar y así Luis ya lo afina del todo. Ahí está. Pues entonces, perfecto. Es que, claro, tienes miedo, pero bueno. Claro. Venga, pues quedamos así, María José. Nos emplazamos a escucharnos la semana que viene, ¿vale? Gracias, la semana que viene os llamo. Adiós. Muchas gracias. Bueno, esa predicción con pinzas. Venga, Ainara. Sí, queda mucho y es que me sabe mal encima para una boda, ¿me entiendes? Dices, qué responsabilidad, es una por Dios. responsabilidad. Venga, que creo que el teléfono va sonando por ahí, a ver que te da tiempo a adelantarte un poquito. Ainara. Yolanda, que dice Luismi y cuadrilla, ya sabes, ¿no? O sea, Luismi, la cuadrilla un poco por compañía, pero del que quiere informaciones de Luismi. El tiempo, el fin de semana en Sádaba, ¿tienen triatlón? Vale, Sádaba tendrá un poquito de lluvia mañana por la tarde. Ya verán cómo allí las 5 villas se irá nublando. La mañana empezará más amable, más tranquilita, más despejada, la del sábado. Acabará con bastantes nubes el día y con alguna lluvia. Que no se asusten, no van a ser grandes tormentas, que ya las hemos tenido. ¿De qué manera? Por allí, por las altas 5 villas, ayer y antes de ayer, sobre todo. Hay que tener en cuenta eso, que el sábado despertará con tranquilidad, acabará con algo de lluvia, poquita. El domingo pasará al revés, despertarán con nubes, con algo de cierzo, y después esas nubes se acabarán disipando. El domingo por la tarde el tiempo será muy bueno. Bueno, pues eso para este fin de semana en Sádaba. Llamada de teléfono, escuchamos ya, saludamos a Bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. ¿Qué le quieres preguntar a Luismi? Bueno, pues mira, le quería preguntar, la semana que viene, los días 25 y 26, y bueno, si puede ser el 27 también, si me puede decir qué tiempo hará en Amposta, el 26, el 27 en Tarragona y el 25 por allí por el Delta del Ebro. ¿Vale? Que voy a hacer tengo programada una excursión. Venga, a ver si hará buen tiempo. A ver esa excursión en el Delta del Ebro, Luismi. Bienvenida, el tiempo va a ser muy tranquilo, justamente los días que nos comenta. Sí, porque antes, por ejemplo, esta tarde habrá algún chubasquillo por allí, poca cosa. Ayer llovió mucho, pero hoy todavía quedará un poquillo aquello, la resaca, vamos a llamarla así. El día 25, que eso ya es el martes, entre el martes y el jueves, por tanto 25, 26, 27, lo que hará es más calor, un ambiente bastante más cálido, sin ser un calor de aquello de decir, uy, me tengo que volver a Aragón, porque estoy mejor en mi casa. Menos mal. Ahí está, una temperatura pues de 27, 28 grados por las tardes y sin lluvias. Si llega a llover algo será a partir del 29-30, o sea que cuando ya quizás pues ya no estemos por allí. Y además, con toda el agua que ha bajado por el Ebro, con toda la lluvia que ha caído la última semana y media, eso está espectacular. Bueno, pues vale, eso espero. Bienvenida. Muchísimas gracias. Empezando vacaciones, bienvenida. Bueno, nada, unos días. Poquito. 5 días. 5 días solamente, una excursión del Inserso programada desde hace mucho tiempo. Bueno, pero también apetece, está muy bien. Sí, es de turismo de naturaleza. Pues bienvenida, muchísimas gracias. Y que lo paséis muy bien. Igual, gracias. Y gracias a ustedes. Venga. Adiós. Adiós, buenos días. La despedimos rápido porque es que siguen entrando llamadas y queremos saludar también a José Ignacio, que ya nos escucha. José Ignacio, buenos días. Buenos días. Pregunta para Luismi. ¿Me oyes? Sí. Quería saber el tiempo que va a hacer este fin de semana en Escucha, que son las fiestas, y hay muchas actividades al aire libre, y para ver qué tal nos espera el tiempo. Pues a ver, José Ignacio, es una tierra fría, incluso hasta en verano, por las noches, que se lo digan a la zona. Por tanto, se va a demostrar que aunque estemos en verano ya, las noches van a refrescar bastante. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Las noches de chaquetilla, tanto mañana por la noche como la del domingo al lunes, o la próxima, del viernes al sábado. Lluvias muy poquitas. De hecho, en Escucha, José Ignacio, será difícil de que llegue a llover. Sí que habrá más nubes mañana. Mañana por la tarde, el sábado por la tarde, se va a cargar bastante el ambiente.
pero es difícil que llegue a llover. Y lo que habrá que tener en cuenta también es el viento, ese cierzo que mañana por la tarde y el domingo soplará un poquito más. Por tanto, entre las 4 nubes que habrá el domingo por la mañana, ese cierzo y la temperatura de poco más de 10 grados, la verdad es que las fiestas, alguno quizá pues busque la candela. José Ignacio, ¿cómo lo ves? ¿Te animarás a esas actividades al aire libre o te lo pensarás un poco? Hombre, nosotros por supuesto, pero por eso que contamos que venga mucha gente de fuera, te hizo los invitados, y pues eso, que como hay orquestas y todo al aire libre, que como llueva hay que meterlo a refugio. Claro. Bueno, pues a ver cómo viene ese fin de semana y sobre todo que pase lo que pase en el tiempo lo puedan disfrutar. Muchísimas gracias, José Ignacio. A vosotros, un abrazo. Yo voy a poner la quinta, ¿eh? Venga, sí. Pongo la quinta. Luismi, el tiempo mañana, Monasterio de Piedra, Paraíso. Perfecto, porque soplará menos el viento por la mañana y ya por la tarde sí que se nublará. Allí se llegan a caer 4 gotas, será eso, fiesta mayor. Por tanto, un día precioso allí. Toca Caspe. ¿Cómo no vamos a ir a Caspe? Hombre, que Jorge tiene fin de semana en Peñíscola y la semana que viene siguen con la fruta. Así que Eso venga, está bien. repaso completo. Fin de Peñíscola semana y a la Caspe. playa y luego al Tajo entre semana. Eso muy es, bien. eso Y es. un Tajo muy, pero que muy duro, siempre lo diré. Pues de momento Peñíscola, fin de semana muy tranquilo, ventoso el domingo, pero soleado. Las nubes se van a quedar, si alguien, información de servicio, las nubes se van a quedar más en la Costa Dorada, más del Ebro hacia el norte, más o menos. Y la semana que viene en Caspe, poca lluvia. Quizás hacia el miércoles por la tarde o el jueves tengamos alguna tormenta, pero no es seguro. De hecho, simplemente es el paso de un pequeño, lo que se llama una pequeña vaguada. Ni es dana, ni es gota fría, ni nada de eso. Pero vamos, quizás el miércoles por la tarde sí que haya un poquito más de jaleo. La siguiente petición va con una felicitación de nosotros a ellos, ¿vale? Nos escribe Yolanda en nombre de los almogávares de Zaragoza, que van a las Alfonsadas, y nos cuentan que ganaron la semana pasada la batalla de Cutanda. Así que, bueno, felicidades, y que van a Calatayud a la conquista de los cristianos. En resumidas cuentas, el tiempo para las Alfonsadas. Pues nos quedamos en Calatayud con un tiempo que también mañana por la tarde se va a nublar. Hay que tener en cuenta 3 detalles. 1, las nubes del sábado por la tarde y las 4 gotas que llegarán a caer. Y de hecho será más para el Moncayo, donde se quedará el agua. Y poquita siempre, eso tiene que quedar muy claro. No va a llover gran cosa el sábado por la tarde. El segundo elemento es el viento, que sobre todo el mañana por la tarde y el domingo va a ser un poquito más insistente. Aunque estemos allí en el jalón más encerrados, también entrará el viento, el cierzo. Y el tercer elemento es que el domingo despertarán con bastantes nubes. Calatayud, el tiempo va a ser gris amenazador el domingo por la mañana. Enseguida esas nubes se disiparán. Pero no nos desmontará las jaimas el viento, ¿no? No será para tanto, Luismi, ¿o sí? No estamos. El sitio en el que va a soplar más el viento el fin de semana será hacia la ribera baja del Ebro, el campo de Belchite y la comarca de Zaragoza, la central. Y se pasará poco de los 60 por hora. A ver, es un viento fuertecillo, pero en Calatayud va a ser más débil. Bueno, pues podremos disfrutar de esas alfonsadas también. Ainara. Sábado, domingo y lunes para Toño en Hendaya y Fonterrabía. Pues quedarán bastantes nubes por allí. De hecho, ya desde mañana por la tarde y hasta el martes, las nubes van a ser las protagonistas. Un tiempo muy típicamente cantábrico y por tanto con nubes y con algunas lloviznas. Ese calabobos que parece que el domingo va a ser un poquito más persistente. El lunes iría aclarando poco a poco y parece que el martes incluso pues el sol será más dominante. Aquí, Torremocha, es que como hay tantos... Madre mía, hay tantos que esto es un torrente. Y yo tengo que ir por orden de entrada. Torremocha de Jiloca para Juan Carlos. ¿Vale? Fin de semana, Bastante entiendo, fresco. ¿no? Sí. El fin de semana bastante fresquito, las noches. Estamos en un sitio frío en cualquier caso, triángulo del frío. Y las nubes un poquito más abundantes el domingo. Mañana por la tarde se cargará también, pero serán nubes más tenues. El domingo por la mañana sí que van a despertar con cielo más gris. Solo por la mañana, nubes que se irán. Y bastante cierto, el domingo va a ser un día bastante ventoso por allí. Un oyente sin nombre va a estar en Hoz de Jaca siguiendo la Quebrantahuesos. Muy bien. Mañana. Pues un tiempo muy tranquilo hasta por lo menos las 4 de la tarde, por tanto casi toda la prueba. Muy pocas nubes por la mañana, fresquito. En Hoz de Jaca van a despertar con poco más de 7-8 grados mañana por la mañana, o sea que bastante fresco. Y en los puertos también hará más frío, lógicamente. La tarde es cuando empezará a complicarse y empezará a llover poquito, pero algo lo hará. Eso a partir de las 4 o 5 de la tarde. Venga, la última, que tenemos que saludar a Óscar Vegas. Termino. Vacaciones la semana que viene para Quique en Canet de Berenguer.
Pues la semana que viene bastante calor allí en la costa valenciana. Parece ser que toda la semana, desde el lunes hasta por lo menos el viernes, tiempo sin lluvias, sin tormentas y con bastante más calor, sin ser agobiante. Por tanto, perfectísimo el tiempo para estar en la playa. Óscar Vegas, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tiempo hará en la Cadiera el fin de semana? Sí. Digo, el viernes. El viernes. Y el fin de semana en Monzón, bueno, ¿no, Luismi? Sí, bueno. El sábado por la tarde alguna gotilla, pero nada. Vaya. Bueno. Tú aprovecha que yo ya le he preguntado por las alfonsadas Claro, también. hombre. Óscar, ¿qué nos contáis hoy en la Cadiera? Bueno, mañana hay oposiciones a primaria, hablamos con preparadores y opositores y tendremos en los estudios a Andrea Gálvez y Sergio Caballero. Van a ser los actores que darán vida a los amantes de Teruel en esta próxima edición. Recibimos a Mariano Casanova para hablar del documental Distrito 14, historia de un grupo de rock. Esta noche se emite en Aragón TV y en los versos eléctricos, poesía y fútbol. Hay mucho deporte y mucho fútbol en la poesía y hoy lo desgranamos con Nacho Tajahuerce a las 10:40 aproximadamente. Bueno, pues yo creo, oyentes, que se tienen que quedar aquí en Aragón Radio con la Cadiera y que les esperamos también el lunes a partir de las 7 de la mañana. Nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Ainara Guerri. Buen fin de semana. Que disfrutes del fin de semana y a Luismi, que no lo hemos despedido también. Le deseamos un muy buen fin de semana, Luismi. Adiós. Igualmente. Adiós.